Pues ahora hacemos un giro, un giro copernicano. Y como dice el título, y como también decía yo al principio, ¿no?, que si partimos de esa teoría en que todos somos uno, los excluidos pues no pueden estar fuera, ¿no?, de la sociedad. Y el título de esta ponencia, El camino evangélico de Jesús para vivir la unicidad que somos, pues es ese giro de 180 grados para traer aquí a colación pues el mensaje de este hombre que fue Jesús y que tanto impacto tuvo sobre la historia de la humanidad. Y para hablar del mensaje que dio este hombre, o que vino, no sé si vino a traerlo, pero trajo un mensaje, pues en mi humilde opinión, Sixto Iragui es la mejor persona que podía venir aquí a hablar sobre Jesús. Ya sé que él, las caras que ponga no me extrañan, prefiero ni mirarle, porque él querría que yo me callara y me marchara ya, pero no. La visión que él tiene, de Jesús, a mí ¿cómo diría?, me hizo poder integrar a Jesús, porque tal y como se nos presenta a Jesús en la vida, pues hay tantos Jesuses por ahí que muchos, al menos a mí, no me encajaban. Yo, como cualquiera, supongo que tiene sus intuiciones de lo que tuvo que ser este hombre y lo que tuvo que decir y hacer, y según lo que me llegaba no me encajaba nada, ¿no? Bueno, nada no me terminaba de encajar. Y pues recuerdo que cuando yo fui a estudiar a Madrid le entregué 10 preguntas para que me las aclarase, porque fui a acabar una residencia de religiosos y no sabía que lo eran. Y entonces empezó ahí la cuestión religiosa pues a quererme la cuestionar en serio, y ya que tenía al cura de la iglesia del barrio en el que pues, mi madre tocaba la guitarra ahí y lo conocíamos como un amigo de la familia, dije, pues le voy a cascar a las preguntas a ver qué me contesta. Y las preguntas eran: ¿Jesús es el Hijo de Dios o no? ¿El único Hijo de Dios o no? ¿Jesús resucitó lo que entendemos por resucitar o no? ¿Andó por las aguas o no? ¿Multiplicó panes y peces o no? ¿Resucitó a muertos sí o no? ¿Curó a ciegos sí o no? O sea, todas estas cuestiones irracionales que cuestan creer. Y él me fue respondiendo, mis 10 preguntas fueron una respuesta de 10 hojas. Y entonces empecé a ver un Jesús que ha bajado a la tierra, ¿no?, un Jesús humano. Y entonces empecé a mostrar interés verdadero sobre este Jesús, esta figura de Jesús. Este Jesús viene de una corriente que se llama el Jesús histórico, del que os hablará, y a mí eso me hizo encontrarme con Jesús, con un Jesús que estaba en mi intuición de lo que yo querría que fuera Jesús, o lo que yo intuía que tuvo que ser. Y a partir de entonces, pues se convirtió en mi maestro. Y en 10 años nunca ha querido dar una charla hasta hoy. Así que también es un momento histórico de que él esté aquí. Ojalá que os guste. Para mí ha sido el mensaje de Jesús. Que lo disfrutéis. Y si os sirve de algo, que es la intención de estas jornadas, pues mucho mejor. Podéis hacerle todas las preguntas que queráis. Deja turno de preguntas, que va a ser muy interesante. Bueno, eso que ha dicho Román, que nunca he querido dar una charla, en mi vida no he hecho más que hablar. Hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Y lo que nunca he dado charlas es así como públicas, porque toda mi labor de difusión de la figura del Jesús histórico y
y del contenido profundo de los evangelios, etcétera, ha transcurrido siempre entre personas muy interesadas en esa cuestión que estaban ya en ese camino de búsqueda, ¿no? Y en eso, pues, por lo menos un par de décadas, de muchos grupos, de muchos años, en fin, en un tema interminable, ¿no? Y claro, esto es una charla, le llamo charla, esto no es una ponencia, ni una conferencia. Yo no soy académico, ni científico, ni nada por el estilo, ¿no? Sino soy un hombre más bien de a pie, pues cuyos únicos elementos de la mochila del pasado que puedan sonar algo, pues yo soy profesor mercantil, que es una carrera que ya no existe, que era administración y gestión de empresas, etcétera, ¿no? Dedicada al dinero y a los números. Y curiosamente, pues cuando iba a terminar esa carrera y dedicar mi vida a la economía, al rendimiento, a las rentas, a los beneficios, pues chocaba grandemente con otra visión en la cual el dinero queda en un pésimo, horribilis, como se diga en latín, lugar, que eran los evangelios cristianos. Bien, así que dejé aparcado el dinero y me metí en otro tipo de economía muy diferente, ¿no? Más personal, ¿no? Y claro, estas son unas jornadas psicología transpersonal, pero más bien yo diría que es impersonal. No tengo ni idea de a quién tengo delante, ni tenéis ni idea de quién está aquí hablándoos ahora, de qué leche somos cada uno. Pero, en fin, yo voy a decir simplemente algunos aspectos que me parecen fundamentales sobre un tema que está muy de modé, muy poco de moda. Hoy día el cristianismo en el mundo occidental está en un declive, pero vamos, terrorífico, ¿no? Las iglesias cristianas de distintas confesiones están todas en crisis, sobre todo en Europa occidental, en Estados Unidos también, aunque ahí, como son todavía, es un país que es y seguirá siendo puritano, ¿no? Pues ahí todavía se mantiene un poco todo este mundo de la religiosidad, ritual, etcétera. Pero, y hoy día, pues decir que uno es cura, pues casi lo tiene que decir con la boca pequeña, porque eso está muy mal visto, ¿no? Y en España más todavía, ¿no? Un país caracterizado por su anticlericalismo, muy justificado en la historia, basta leer las crónicas del siglo XIX, las guerras carlistas, etcétera, etcétera, para decir, ¡ay, madre mía! Pero bueno, no importa. Yo voy a tratar de sintetizar un poco hallazgos, pensamientos que he ido durante unos 30 años más o menos de estudio de la figura histórica de Jesús, de los textos que hablan de él, etcétera, etcétera, sobre el cual hay publicados cientos, miles de artículos, de estudios y de libros. O sea, hay gente en el mundo que lleva décadas estudiando muy seriamente y sesudamente toda esta cuestión, ¿no? Había un escritor, un teólogo sudafricano, blanco, se llama Albert Nolan, quizá alguno haya leído algún libro suyo, hizo un libro magnífico que se llamaba Jesús antes del cristianismo, ¿no? Donde fue de los primeros que empezó a divulgar otra imagen de esa figura más allá de la letra de los textos evangélicos que hablan de él. Y en su siguiente libro, se llamaba Jesús hoy, al comienzo dice, bueno, seamos creyentes o no, lo cierto es que a ese Jesús, ¿no?, de Galilea, no lo tomamos suficientemente en serio, porque evidentemente ninguno ponemos la otra mejilla, no compartimos nuestros bienes con los pobres, no somos humildes, no. Y enumeraba una serie de cosas entre las cuales evidentemente así se veía, ¿no?, que al menos el cristianismo en su historia no ha tomado en serio a la figura de Jesús. Lo que se supiera de ella ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí que del mensaje que se dice que proviene de Jesús, pues ha sido poco tomado en serio, ¿no? Y no estamos en tiempos para no tomar en serio las cosas. Precisamente en una época en que
dominan los populismos y la verborrea, donde no se toma en serio la realidad, sino son todo eslóganes y posturas apasionadas, etcétera, que arrastran a las gentes hacia objetivos que son los que buscan los que lanzan esas soflamas, ¿no? Pero hay que tener un cierto rigor, ¿no? Porque la vida es muy seria. La vida no es una tontería. La vida es algo muy serio. Nosotros somos pobres bichos humanos, ¿no? Que somos ya 8.000 millones, pero la vida nos puede causar gran pesar, gran dolor, también gran alegría. Pero la vida es algo muy serio y además corto. A pesar de que yo soy de una familia longeva, mi padre 95, una tía 100 años, en fin, pero corto, ¿no? Bien, entonces voy a empezar sin más, intentando ser un poco serio. Espero no ser aburrido. Si veo que alguien se duerme, pues ya me hacéis así para que cuente algún chiste o algo, ¿no? Pero hay que ser serios, hay que tener rigor a la hora de hablar de temas que son o han sido muy importantes, porque la influencia del cristianismo y de Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, en la historia, sobre todo de Occidente, ha sido clave, ha sido importantísima y ha afectado a la vida de millones y millones de personas y seguirá afectando. Hoy hay confesionalmente registrados como tales en el mundo 2.000 y pico millones de cristianos, ¿no? 1.000 y pico millones de católicos y de otras confesiones cristianas, ¿no? Es decir, es un pensamiento, una corriente, una ideología, un modo que ha influido e influye mucho en la vida social. Los que nacimos en la época de apogeo del último nacionalcatolicismo vivido en España, pues hemos pasado, pues bueno, las horcas caudinas, hemos tenido una vida totalmente controlada y antes Salmi está hablando aquí de sexualidad, esos temas era todo tabú, todo pecado, todo era una cosa horrible, ¿no? Y todo eso ha pesado y pesa en la vida concreta de los seres concretos que somos los humanos y por eso hay que mirar las cosas con rigor y seriedad, ¿no? Para ver qué sí y qué no vale, ¿no? Bien, lo primero es explicar muy brevemente por qué el título de esta charla, el camino evangélico de Jesús para vivir la unicidad que somos. Podría haberla titulado El camino de Jesús para vivir la unicidad que somos. Pero he puesto en el título el camino evangélico. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús apenas lo sabemos, apenas lo conocemos. El Jesús real, aquel Galileo que anduvo en el siglo I, que murió hacia el año 30, en abril del año 30 más o menos, crucificado por el poder romano, pues de ese Jesús real sabemos muy poco. Y hay que ser serios en eso. Yo no me escandalizo, pero en fin, pero me abruma cada vez más que leo en cualquier lado gente que habla, y no digamos ya en las predicaciones eclesiásticas o en los documentos eclesiásticos, ¿no? Porque cuando Jesús dice, y cuando Jesús dijo, y según Jesús esto y según Jesús lo otro, claro, si has estudiado un poco a fondo la figura histórica de Jesús y de dónde provienen los testimonios sobre él, pues tendrías que decir, perdone, pero eso Jesús de Galilea no lo dijo. Y esto otro tampoco lo dijo. No hay ninguna prueba, ninguna seguridad de que Jesús dijera todas esas cosas, ¿no? Eso pasa sobre todo con el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, ¿no? Donde Jesús no calla en todo el evangelio de hablar. En la última cena echa un discurso que dura varias páginas, ¿no? Y todo habla en conceptos filosóficos complejos y continuamente diciendo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, mirad así superficialmente, el Jesús que aparece en ese evangelio, el cuarto evangelio, es un ególatra. Está continuamente hablando de él. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero claro, el sentido de yo soy en la Biblia se refiere a Dios. Yahvé, soy, ¿no? ¿Y qué pasa con los evangelios, no? Que solo tenemos esos relatos
esos 4. Luego están los apócrifos y otros que salieron en el siglo II y III, ¿no? Pero que no aportan en realidad nada a los que se consideraron ya al principio como los más relevantes o importantes, ¿no? Pero solo tenemos eso, esa fuente sobre él. Todo lo que sabemos de Jesús nos ha sido contado por otros. Y en concreto nos ha sido contado, narrado, por personas que no conocieron a Jesús. Ningún llamado evangelista conoció en vida a Jesús. Se les ha dado en llamar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero eso fue en el siglo II, cuando se buscaba en distintas comunidades que empleaban a esos textos cierta autoridad para esos textos frente a otros que había en otros lugares, ¿no? Y se buscaron personajes de la época de Jesús, pues para decir, este texto lo escribió Mateo, discípulo directo de Jesús. Entonces ya se vio todo, ¿no? Pues no. El Evangelio de San Mateo no lo escribió Mateo, el discípulo. El de Marcos no lo escribió Juan Marcos, que pudo haber sido el discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Pablo, tampoco escribió el tercer Evangelio. Y Juan, el discípulo, el pescador, el hijo del Zebedeo, pues tampoco fue el autor del cuarto Evangelio. Esos son acuerdos que se llegaron o propagandas para dar cierta relevancia a los evangelios. Ningún evangelista conoció a Jesús. Y eso hay que recalcarlo una y otra vez, porque el relato evangélico, ¿no? Los relatos de los evangelios escritos, esos 4 al menos, se pueden considerar del siglo I, pues elabora cada uno una visión de ese personaje de Jesús y de su circunstancia a base de cosas que ha recibido de antes, de otros. Y cómo se transmitían en aquellos tiempos, siglo I, hace 2000 años, ¿no? Cómo se transmitían las noticias, las cosas, las ideas, los pensamientos, de forma oral. Hasta el punto, el primer evangelio, el más antiguo, ya eso parece que hay seguridad en ello, es el de San Marcos, que está datado hacia el año 70, más o menos, 60 y pico, 72, en torno al año 70. 10 años después aparece en otro lugar otro texto, es el de Mateo, otros 10 años después el de Lucas y otros 10 años después, más o menos, a fin del siglo I, el Evangelio de San Juan. Ninguno de esos textos los autores se conocían entre sí. Por lo tanto, no se pudieron poner de acuerdo para nada. Y por eso los 4 textos son tan diferentes. Y los 4 ofrecen una visión diferente de la figura de Jesús y de ciertos sucesos que se le adjudican o reacciones que se le adjudican. Cada evangelio tiene un autor o autores, ¿no? Porque ya se sabe que el cuarto evangelio es obra de varios autores. Autores que no son solamente copistas, sino que están dando su visión, su interpretación, están creando los relatos. Estamos en una época de cultura mítica. La distinción clásica para los que sean del mundo de la psicología, ¿no? Pues de Gebser o de Wilber, etcétera, en las distintas etapas del conocimiento de las cosas, ¿no? El nivel arcaico, ese que es casi prehumano, luego desde el año 200.000 al 10.000 antes de Cristo, pues el nivel mágico, el conocimiento, todas las cosas tenían su magia, todo tiene ánima, todo tiene alma, la religión animista, todo habla. Después vendría el periodo mítico, que es en el cual todavía estamos a pesar de todo, del año 10.000 hasta el 1500, era el periodo más mítico, ¿no? Donde ante la manera de cómo explicar las cosas, lo que es la vida, pues se narran historias, no se hacen tratados, se cuentan historias, se cuentan cuentos, se cuentan narraciones, donde a través de cosas muy fantásticas se trata de expresar la realidad, algo que no se puede explicar con palabras,
que nosotros los occidentales de Oxford, pues igual, o de la Universidad de Berlín dominaríamos más, ¿no? Pero esas historias míticas, ¿no?, se basan en la vivencia de un mundo dual. Eso es muy importante. La realidad se divide en dos. El mundo trascendente, es decir, lo que escapa a los humanos, y el mundo contingente, el mundo humano. En el mundo superior está la divinidad, las divinidades, hay miles, están los dioses, está la maldad, están los demonios, eso viene de la religión persa, y están en otra dimensión. Y luego está la nuestra, la humana, ¿no? Y entonces dependemos en absoluto de esa otra dimensión superior, ¿no?, que influye, que interviene muchas veces, ¿no?, en nuestra vida y nos la marca la vida terrena. Lo importante es estar a bien con esa dimensión superior, con los dioses, con los demonios, con lo que sea, estar a bien, porque pueden acabar conmigo, ¿no?, pueden destruirme. Pues bien, este pensamiento mítico todavía se mantiene. En las religiones, por ejemplo, cristianas o el Islam y el judaísmo, sigue presente el pensamiento mítico. En el siglo XXI se habla en términos míticos de dualidad, el mundo divino y el mundo humano. Jesús es Dios o no es Dios, es hijo de Dios, pero es otro nivel. ¿Dios qué es? Es otro nivel, es otra cosa, ¿no? Entonces, esto permanece todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunican en ese mundo mítico las ideas, los pensamientos, las vivencias, las sensaciones? Pues creando historias, narraciones. Tengo aquí un libro magnífico, una delicia de libro. Se titula El infinito en un junco, de una autora zaragozana, Irene Vallejo. Creo que estos días, este mes, estaba presentando el libro en Japón, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares en el mundo. Y es un libro precioso sobre el origen de los libros, ¿no? Y me gustó, y digo, lo voy a llevar, voy a leer esto. Ella ahora ha estudiado mucho la literatura oral. Claro, en el siglo I, en Palestina, por ejemplo, nadie sabía leer y escribir. Solo unas poquísimas personas, que eran los escribas, en fin. Todo era a través, y en Siria y en todas partes, en Oriente Próximo y en Mediterráneo, nadie leía y escribía. Era una pequeñísima minoría. Entonces, la literatura y la transmisión de las cosas era siempre oral. Y voy a leer esto porque nos va a aclarar, me parece a mí, lo que son los evangelios. Los evangelios son fruto de la tradición, de las tradiciones orales y de la literatura oral. Sí, están escritos, pero fueron escritos no es para ser vendidos en las editoriales. No había editoriales, no había librerías. Entonces, sí, empezó a haber alguna biblioteca, como cuenta esta autora maravillosamente, ¿no? Pero son textos orales que se utilizaban en algunas reuniones de las comunidades cristianas para exponer algún trozo de ese mismo texto a alguien que lo había escrito, por ejemplo, que conocía la escritura, y luego eso se servía de debate y de reflexión. Pero son textos orales y eso se nota, porque son muy repetitivos. La oralidad insiste en las ideas importantes para que no se olviden, ¿no? Como en ciertos cuentos, que pom, 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 pues bien. Y dice así, en el tiempo de la oralidad siempre había alguna aventura en marcha y los personajes se equivocaban y sufrían. En sus pellejos de ficción las consecuencias... perdón, me he saltado. Bien, en lugar de hacer... ningún poeta, dice la autora, habría dicho en aquel tiempo a su público algo tan poco cautivador como las mentiras socavan la confianza. Conceptos abstractos. En su lugar, las narraciones primitivas poéticas, recordemos la Ilíada y la Odisea, preferían contar la historia, por ejemplo, del pastor bromista, que se divertía alarmando a la gente en la aldea con sus gritos, ¡que viene el lobo! En tiempo de la oralidad siempre había alguna aventura en marcha. Los personajes se equivocaban y sufrían en sus pellejos de ficción las consecuencias que
para que la comunidad aprendiese las lecciones. Personajes fantásticos, literarios, que vivían cosas que me afectaban a mí como oyente de esa narración, ¿no? Porque a mí me pasaban, no eso, pero sí me pasaban. La experiencia adquiría sentido y se transmitía en forma de relato. Leyenda, cuento, fábula, caso, chiste, adivinanza o recuerdo. El mundo quimérico de la oralidad imaginaba historias llenas de vitalidad y movimiento, en las que los vivos se codeaban con los muertos, los humanos con los dioses y los cuerpos con los fantasmas, y en las que la conexión entre el cielo y la tierra y el infierno permitían un camino de eterno retorno. De hecho, los cuentos tradicionales humanizaban incluso a los animales, a los ríos, a los árboles, a la luna o a la nieve, como si la naturaleza entera desease sumarse a la alegría y al vértigo de la narración. La literatura infantil aún mantiene vivo ese antiguo placer por la acción exuberante y la alegre convivencia entre animales parlantes y niños. La Ilíada y la Odisea, súper famosas, más antiguas que los evangelios, desde luego. Como los poemas perdidos de aquella época eran, en palabras de Erika Havelock, enciclopedias orales para los griegos que recopilaban su saber popular heredado. Contaban, con ritmo enérgico y apasionante, el mito de la guerra de Troya, seguido del difícil retorno a casa de los conquistadores griegos, la Odisea. La trama, el dramatismo y la aventura atrapaban la atención del público. Clave, para un relato de aquel tiempo es clave atrapar la atención del público. Y dentro del relato, camufladas en el rápido río de episodios, se sucedían breves enseñanzas en grupos de versos listos para ser memorizados. El verso permite memorizar mejor que la prosa, eso es claro. Quien escuchaba las recitaciones aprendía nociones de navegación y agricultura, procedimientos para construir barcos o casas, oyendo la Ilíada y la Odisea, reglas para celebrar una asamblea, para tomar una decisión colectiva, cómo armarse para el combate o preparar un entierro. Interiorizaba cómo debe comportarse un guerrero en la batalla, cómo hay que hablar a un sacerdote, cómo pronunciar un desafío o reparar una ofensa, cómo comportarse en el hogar, qué esperan los dioses de los humanos que dictan las leyes, qué dictan las leyes, las costumbres y el código del honor. Es decir, en aquel texto fantasioso de la Ilíada y de la Odisea se estaban transmitiendo una serie de aspectos reales de la vida concreta de las personas, que eran transmitidas no mediante una fórmula de tratado, sino a través de una historia fantástica. Pues bien, así son los evangelios cristianos, relatos de aquella época que utilizan esta mentalidad mítica para, a través de relatos, la mayor parte de los cuales son creados por los redactores de los evangelios, a través de esos relatos transmitir conceptos, aspectos fundamentales de la persona de Jesús de Galilea y de su mensaje y de su seguimiento. Claro, todos tenemos, aquí se presentan varios retos. El primero es la dificultad que tenemos de situarnos en esa época y en esa mentalidad. Siglo I, relatos escritos en Oriente, son los evangelios. Sí, el país de las 1001 noches y todo eso, ¿no? Relatos orientales, semitas, de la raza semita, con grandes influencias del helenismo de aquella época griego, del siglo I. ¿Cómo situarnos en eso? Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos aquí, sí, no hay nadie de más de 100 y pico años. Todos hemos nacido en la época del cine, que es otra de mis grandes pasiones, el cine, ¿no?
Y el cine son imágenes, fotografías, en el cual todo lo que se ve parece que es real, que ocurre de verdad, porque se ve. No me lo cuentan, no lo oigo, lo veo. Y el impacto de la imagen, y más si es en movimiento, va marcando nuestra manera de conocimiento y de acercarnos a la realidad. Y hoy día vemos películas que sí, te das cuenta de que son inverosímiles y tal y cual, pero la imagen, ya luego viene ya la televisión y todo esto, ya Internet, ya estamos desbordados por la imagen. La imagen nos lleva a querer siempre identificar la imagen con la realidad, ¿no? Y ahí se produce un choque tremendo que va desvirtuando nuestra capacidad de imaginación y de fantasía para ir más allá de la imagen y ver lo que maravillosas películas encierran mucho más allá de sus imágenes, ¿no? Yo ahora va a hacer 4 años que estalló esto de la pandemia y del enclaustramiento, ¿cómo se llamaba? El confinamiento, ¿no? Yo recuerdo que el día 13 de marzo de 2020, cuando me dijeron, oye, desde hoy, desde el día 13, hay que estar confinados en casa, 3 meses, ¿qué es esto? Y todos los países como ovejas al matadero del enclaustramiento, ¿no? Y yo recuerdo, no es una cosa meritoria, ¿no?, que llegué a casa y lo primero que hice fue desenchufar el televisor. Aún está desenchufado. Se puede vivir 4 años sin enchufar el televisor, doy fe. ¿Por qué? Porque ya yo he sido desde pequeño cinéfilo, soy cineasta, he hecho hasta alguna peliculita, etc. El cine ha sido mi vida y veo todo muy a través del cine. Yo sé el poder que tiene la imagen, ¿no? Y ya solo de pensar en cómo todas las canales de televisión iban a bombardear con imágenes de impacto sobre el tema de la pandemia, dice, esto no lo voy a poder soportar. Lo mejor fue desenchufar el televisor. Pues bien, como somos de esa mentalidad, nos cuesta el ir más allá de un relato, por ejemplo, escrito, para ver qué es lo que hay detrás de las imágenes que se van produciendo de ese relato en nuestra cabeza. Pero esta es la clave para poder acercarnos con un poco de seriedad o de rigor al fenómeno religioso o espiritual de Jesús de Galilea. Se discute si era de Nazaret o no, por eso digo de Galilea, porque Jesús solo dicen 2 veces Jesús de Nazaret, aparece solo en los 4 evangelios solo 2 veces, ¿no?, esa designación. Y Jesús Nazareno sí, y tal vez podía ser venir Nazareno de Nacir, que es hombre consagrado a Dios, pero bueno, es igual. De Jesús de Nazaret, podemos dejarlo así, ¿no? Entonces, ahí aparece ese personaje, que es el centro un poco de esos textos que hablan sobre él, pero todo está hablado a través de ese lenguaje mítico, semita, helenista, con sus claves. Mi reto es, ya no llegaremos a la red de reto, pero bueno, constatando ese lenguaje de los textos evangélicos, es posible expresar lo que esos relatos expresan desde el paradigma transpersonal espiritual actual. Ese es el reto que hoy en el siglo XXI se nos plantea. Tenemos que seguir repitiendo la literalidad de los textos sobre Jesús de Nazaret, la literalidad de los relatos de los milagros, de la transfiguración, de la ascensión, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir repitiendo y repitiendo esos relatos, ¿no?, que son relatos míticos, que no ocurrieron. Se puede decir que en los evangelios de histórico pues pueden tener un 5%. Lo demás son todo narraciones elaboradas y creadas, ¿no? Y hay que ser serios para reconocer eso, como lo reconocen los que han estudiado a fondo el Jesús histórico, ¿no? Es indignante pues, que hoy día en las iglesias se siga hablando de Jesús subió a los cielos y una nube
lo desapareció ante sus ojos, pero oiga, que eso es un relato mítico, pero ¿qué quiere decir? Pero no, se mantiene el relato, es mucho más bonito. El capítulo 1 de Mateo, el capítulo 2 y el capítulo 1 y 2 de San Lucas, el nacimiento de Jesús. Bueno, si ahora se afirma con seguridad, con rotundidad, con seriedad, eso no ocurrió, tal como está contado, ¿no? El nacimiento de Jesús no fue así. Bueno, al que lo diga eso, lo fusilan o lo queman, sobre todo los grandes comercios que se hacen millonarios con las Navidades, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero son historias que no ocurrieron y nadie se extraña de que, es que si lees lo que cuenta San Mateo de cómo nació Jesús y cómo cuenta San Lucas, es que no se parecen en nada. Y están ahí coexistiendo y nadie se cuestiona qué pasa aquí, ¿no? Que en el Evangelio de Marcos, el joven que está en la tumba de Jesús les dice a las mujeres, decidle a Pedro y a los demás que vayan a Galilea, allá lo verán. Y Lucas, el que anuncia la resurrección, dice, quedaos en Jerusalén y no salgáis de la ciudad. ¿En qué quedamos? Es que hubo 2 apariciones de 2 sujetos que dijeron eso, o hay que ir a Galilea o hay que seguir en Jerusalén. Es decir, en los textos hay tal diversidad y tales elementos contradictorios que nadie se preocupa de eso. Y se sigue narrando la historia mítica, la historia mítica, la historia mítica. Y yo pienso, la gente normal y corriente dice, ¿pero esto de qué va? Y por eso hoy día, en el siglo XXI, el mantenimiento de este discurso está produciendo la dispersión total de las religiones cristianas, sobre todo en el mundo más desarrollado, ¿no? En el mundo de Europa occidental sobre todo, ¿no? Hay que ir al fondo a otra cosa. Bien, y ahora voy a mis conclusiones. Iba a explicar cómo llegaba a ellas, pero no lo voy a hacer, no hay tiempo. El camino, dice aquí, evangélico de Jesús para vivir la unicidad que somos. El evangelista Marcos podía haberse llamado Orson Welles. ¿Conocéis a Orson Welles? ¿Suena? Su magnífica película, primera ópera prima, Ciudadano Kane, su ópera prima. Es una cosa aplastante, ¿no? Y el resto de las películas que hizo, etcétera, con su montaje preciso, sus incisos, sus angulaciones, o sea, con todo lo que aportaron esas películas, pues eso es el equivalente en los evangelios al Evangelio de Marcos. Es el más cortito, más corto, pero es sin duda el más intenso. ¿Por qué? Porque está todo lleno de claves. De claves. No está escrito así. En tiempos se pensaba que ese evangelio era un resumen del Evangelio de San Mateo. Y se ha descubierto que no, que fue anterior a San Mateo. Y que luego San Mateo lo copió entero. Y San Lucas lo copiaron entero, censurando las partes que no les gustaba. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero el Evangelio de San Marcos es el más intenso, el más lleno de simbolismo, el más lleno de transmisión de conceptos que están más allá de la imagen literal, ¿no? Y entonces, ¿qué presenta San Marcos en su Evangelio sobre Jesús? Aunque más que sobre Jesús, ese Evangelio es sobre cómo seguir a Jesús, ser discípulo o discípula de Jesús. A ver si lo encuentro. ¿Cómo presenta? Fijaos qué película. El Evangelio de Marcos como cine. Yo sé que es una aberración, suena eso, hablar de una cosa del siglo I. Empieza así el Evangelio de San Marcos. Principio de la buena noticia de Jesús Cristo. Yo me imagino en un cine, se abren las cortinas, como había en tiempos, y suena la música y ¡plon! Y sale el título. Principio de la buena noticia de Jesús Cristo, Jesús Mesías. En primitivos manuscritos griegos figura solo esto. Quizás sea la versión más antigua del Evangelio de Marcos. Luego ya se añadió, se matizó, Hijo de Dios se puso el añadido después. Bueno,
Y empieza así la primera. ¿Habéis visto los 10 mandamientos? ¿Os acordáis de la película de Cecil B. DeMille? O otras de esas, ¿no? Entonces empieza ya y hay como y tiene un prólogo. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Y empieza con una cita de 2 libros de profetas. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escrito en el siglo V, octavo antes de Cristo, esto, ¿no? Se oye una voz, dice el profeta, alguien clama en el desierto, preparad el camino del Señor, abrid sendas rectas para Él. Y esto en la pantalla está escrito. ¿Tú lo lees? Corta. Y el plano siguiente, y aparece Juan el Bautista, que en una de las películas era Charlton Heston, ¿no? Ha hablado un texto del profeta Isaías del camino en el desierto, de que te van a preparar el camino, y el plano siguiente es Juan el Bautista. ¡Pam! Es como una película de Orson Welles o de David Lean. Te incita y de repente el plano siguiente que tú ves es Juan el Bautista. Es decir, se identifica rápidamente que ese que prepara el camino es el que acaba de salir, ¿no? Bien, y aparece Juan el Bautista, se presentó en el desierto, aparece en un desierto proclamando a la gente que se bautizaran como señal de conversión para recibir el perdón de los pecados. La región entera acudía a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, después de mí viene uno que es más poderoso que yo. No soy digno de desatarle las correas de las sandalias, etcétera. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, dice a la cámara Juan el Bautista. Corta el plano, ¡pum! Y aparece en el siguiente plano Jesús de Nazaret, en la fila de los que se van a bautizar. Llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán, ¿no? Es decir, en ese mismo instante, de salir del agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía a él como una paloma. Este es un poco el prólogo que luego lleva a Jesús al desierto, ¿no? Para decir que Jesús representa al pueblo de Israel. Está 40 días en el desierto, ¿no? 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando antes de entrar en la tierra prometida. 40 días estuvo el profeta Elías en el desierto y otros personajes. Es un número claro para aquella mentalidad, sabían lo que significaba, ¿no? Bien, y después aparece que encarcelan a Juan y entonces Jesús empieza a proclamar, así decía, una buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Funde a negro, fin del prólogo. Y entonces empieza la acción real. Y esto es muy importante. En la acción real, en toda historia, cualquier novela, cualquier relato, en cualquier película, es muy importante lo primero que dice el protagonista a alguien en concreto. Eso ya te va a definir un poco toda la película, toda la narración. Pues bien, en este texto, que es el más antiguo, que habla de Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que primero pone ese evangelista en boca de Jesús? Que Jesús dice a otra persona. Al comienzo, estamos en el capítulo 1, versículo 6, ¿no? 16, perdón, ¿no? Al principio aparece Jesús hablando con unas personas y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres, de personas. Es su primera frase dirigida a un ser humano. Y por lo tanto, yo, lector del Evangelio, es la primera frase que escucho que ese Jesús me dirige a mí. Ven conmigo y te haré pescador de personas. ¿De qué va a tratar todo el texto posterior? De esto. Da la clave de lo que es todo el Evangelio. El camino
para pescar a las personas que se están ahogando, para sacar a las personas del ahogamiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo, no? Y efectivamente así es. El Evangelio es un relato de cómo seguir el camino de sacar a las personas de su ahogamiento. Llámese ahogamiento su postración, su sufrimiento, su penalidad, etcétera, etcétera. Es decir, este Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el iniciador de un camino ético, más que teológico, religioso, etcétera, es ético. Es un camino de acción para rescatar a las personas que están sufriendo. ¿Por qué? Y aquí viene ya la consideración ya más transpersonal, digo yo. Lo que está mostrando este Evangelio es que Jesús es presentado como una persona que tiene y muestra una nueva forma de mirar y de ver la realidad. Es alguien que mira más allá del conocimiento mental personal dualista para ver la realidad como una. Y todos somos la realidad, entrelazados sin costuras. El mensaje de Jesús de este Evangelio, saltando las figuras fantásticas y portentosas, yendo más allá de esa escenografía, está mostrando la unicidad de todo en todos. Desde esta visión de unicidad se entiende el Evangelio y su propósito. Nadie sabemos lo que es la realidad. Nadie sabemos lo que es esa unicidad, ese ser, ese mundo sin costuras, es eso que todos somos uno, ¿no? No unidos, porque una cosa es estar unidos y otra es ser en unicidad. En la unión hay partes que ahora están juntas pero se pueden separar. En la unicidad no hay partes, es como una fusión en la que todo es en todo, ¿no? Bien, ¿cómo traducir esto? Según esta visión, el camino que plantea Jesús es el tratar de ver que nadie es separado, extraño de nadie. Somos una unicidad, el mismo ser, misteriosamente, pero es que eso es lo que somos, ¿no? Y ahí está ese magnífico libro de Bill Jagger, La ola es el mar, ¿no? Las olas se piensan que son alguien y ven cómo evolucionan y qué bien, cómo me bandeo, mira qué grande soy, mira esa qué pequeñita, mira qué pega. Y ay, va, que está allí en la orilla, ay, que desaparezco, ¿no? Y las olas se creen que su forma es su ser y se olvidan de que eso es solo una forma que va a desaparecer en cuanto llegue a la playa. Se olvidan de que son agua. Y siguen siendo agua en su forma de ola como después. Pues bien, eso es lo que trata ese libro que recomiendo, ¿no? Las personas somos, los yoes, somos formas pasajeras del ser. Y ahí está, que si dentro de, cuando se celebran aquí las 100 jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad, no estaremos ninguno. De los que estamos aquí, nuestros yoes habrán desaparecido. Pero sin embargo estaremos de otra forma, ¿no? No en la forma del yo mental, pero bueno. Es decir, las personas somos formas pasajeras del ser que somos. ¿Y qué es lo importante en las personas? ¿Nuestra forma o lo que somos? Jesús aparece en este Evangelio, ojalá fuera así, hubiera sido él así,
Yo intuyo que sí, fue así, por eso causó tanto impacto, ¿no? Como alguien que mira a los demás como a sí mismo. Todo lo que viven, pasan los demás, me compete, me atañe. Son yo mismo, somos yo mismo. Porque ¿qué lógica tiene eso de ama a tu prójimo como a ti mismo? Con lo malo que es el prójimo, con lo raros que somos todos, con los yoes tan raros que somos y ¿cómo voy a...? No. Por encima o por el fondo de ese comportamiento de la mente egoica, de esas actitudes, etcétera, etcétera, está el ser de esa persona que es tu mismo ser. No sé si en el tema, como no soy médico, no tengo ni idea. En el tema de la espiritualidad se puede hablar de genética, ¿no? Y tomando la imagen del Dios teísta como un ser individual, todos tenemos los mismos genes teístas, o de lo que se llama Dios. Todos somos los mismos genes, pero tenemos aspectos y formas y mentes diferentes, ¿no? Entonces la invitación radical de Jesús, del camino de Marcos en Jesús, es mira y ve. No solamente mire, sino fíjate y ve. ¿En qué? En que a tu alrededor, o en ti mismo o en ti misma, aparece el sufrimiento, la postración, como obstáculos para que la vida fluya. Yo siempre escribo vida con mayúscula y fluya con mayúscula. ¿Qué es la vida fluyendo? ¿Qué es la vida? Misterio imposible de describir o de finalizar, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos experiencia de la vida, aunque no sepamos definirla, porque somos vivientes y somos vida fluyendo. Yo pienso que cuando Jesús aparece en este Evangelio llamando a Dios Abba, en arameo significa Padre querido, raramente en la Biblia se le llama a Dios Padre, es muy raro. Muy raro. Es muy propio de Jesús, que eso es un dato histórico, que hablaba, como se refería a Dios, como él hablaba arameo, como Abba, que es una palabra que expresa no al pater familias, que era el dominante y el propietario de la domus, de la casa, ¿no? Y de todos los de la casa, sino un padre que fluía en amor. Y yo pienso que como la palabra Dios está tan... tiene 4 letras, ¿no? Dios. Bob Dylan compuso una canción que él nunca cantó, la cantó Joan Baez y tal, ¿no? Que se llama Amor es una palabra de 4 letras. No sé qué. Que en inglés americano viene a significar como palabrota. Porque todas las palabrotas americanas son fuck, no sé qué, son todo de 4 letras, ¿no? Entonces, la palabra amor está tan manoseada, ¿no? Que se ha convertido en una palabra de 4 letras, ¿no? Y también la palabra Dios está tan manoseada, tan manipulada, que se ha convertido en una palabra ya que no. Yo pienso que hay que buscar expresiones nuevas para expresar ese misterio que es la vida fluyendo, que encaja con Abba, que es, en aquella mentalidad, la vida fluía, era engendrada por el Padre. Lo siento, pero las mujeres no, eran solo un instrumento, ¿no? Quien producía la vida era el pater familias, ¿no? Mentalidad del siglo I. Y por eso la imagen del Abba es la vida fluyendo. Y a eso se puede decir que Dios es eso. Lo que llamamos Dios es la vida fluyendo. Un misterio que nadie podrá explicar. Pero mira que se ha escrito y escrito y escrito teología, teodicea, cosas sobre Dios, definiendo a Dios, diciendo yo sé lo que Dios dice porque Dios me ha dicho. Misterio. Dentro de la espiritualidad, tengo aquí el reloj, sí, pero hemos empezado 7 minutos más tarde. Voy a aprovechar. Si no os canso,
Se puede decir que lo que Jesús proponía era, ¿qué es lo...? Yo me llamo Sixto, ¿no? Como sabéis por el programa. Y yo existo. Es de las pocas cosas que sé, no es lo que creo, sino que sé, que yo existo. Es decir, yo soy un ser vivo y la vida en mí fluye, como en cualquiera, ¿no? Somos todos vida fluyente. En ese sentido somos todos lo que antes se decía divinos. No estamos separados de un ser independiente, eso es el teísmo, un ser independiente que tiene todo el poder. No, somos ese misterio de la vida fluyendo. Y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Yo es una de las pocas cosas que sé. Lo que toca hacer es vivir. ¿Y qué es vivir? Fluir. ¿Y qué es fluir? Que esto avance. ¿Qué impide que la vida avance, que la vida sea, que la vida fluya? La postración, el mal, el daño, la utilización, la explotación, en fin, todo eso que llamamos lo que entorpece que la vida fluya. Pues el mensaje central del camino evangélico de Jesús para vivir la unicidad es: mira y fíjate todo eso que obstaculiza que la vida fluya, que puede estar en ti o lo puedes ver en otras personas. Las personas, en mayor o menor medida, nos ahogamos, nos hundimos y, claro, los peces sacados del agua se mueren. En el agua son felices. Los seres humanos metidos dentro del agua nos ahogamos. Toda esa carga que proviene de la mente egoica, de la separatidad, de verme diferente a los demás, otros distintos, de los deseos, el afán de dominio, el afán de utilización, de crecer yo, todo ello está obstaculizando e interfiriendo para que la vida fluya. Entonces, Jesús lo que simplemente invita en todo ese evangelio es a mirar así la vida. ¿Y cómo se puede ver eso en la vida? Este evangelio emplea mucho el 3. En los escritos semitas se emplea mucho el número 3, ¿no? 3 veces. Hay 2 veces, por ejemplo, 3. ¿Cuáles son las actitudes para este camino? Lo dice en una frase, que si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, quiere seguir este camino, que se niegue a sí mismo. Predicadores de distintas épocas digan: sí, Señor, tenemos que decir, somos una mierda, no valgo para nada, soy un ser corrupto, los humanos somos una porquería. No se refiere a eso. Se refiere a trascender el yo, ir más transyoico. Es pasar del yo mental a algo mucho más profundo y verdadero. Es renunciar al rango propio. Es ir más allá de lo que me pide ese yo deseante, que es puro deseo. O como decía Lacan, el ser humano es un deseo incolmable, ¿no? Es ir más allá de ese yo. ¿Para qué? Porque si dejas a tu yo egoico atrás, podrás captar, tener conciencia de la unicidad, hermandad. Carga con tu cruz, dice. No se refiere a la cruz a la de Jesús, porque esto está dicho en vida de Jesús, ¿no? Sino la cruz, que era el símbolo del castigo, del peso en aquella época, ¿no? Gracias a la maravillosa civilización romana que sembró de cruces todo el Mediterráneo, ¿no? Matando a miles y miles y miles de personas, ¿no? Bien, carga con tu cruz. Es decir, asume, acepta el peso de esta negación de ti, de tu yo,
y de vivir el amor arriesgado. Porque en el Evangelio de Marcos aparece mucho que la vivencia del amor implica un riesgo. Es el riesgo de la negación de sí, de tu vulnerabilidad, que te ves indefenso ante otro, ¿no? Y una vez hecho esto, ven y sígueme. ¿Qué es seguir? Seguir es ponerse a hacer eso, a pesar de la propia indigencia. Ponerse a hacer eso. ¿Cómo? Poco a poco. Podemos pensar, y con esto ya termino, ¿cómo hemos evolucionado las personas que estamos aquí? De golpe. ¿Cómo hemos llegado a la síntesis que hemos ido elaborando en nuestra vida? Así de repente, no. Hemos conocido siempre a alguien, todo es interpersonal, ¿no? Hemos conocido siempre a alguien que nos ha inquietado, que nos ha cuestionado, que nos ha abierto, los maestros y maestras que hemos tenido, hemos aprendido, y el camino del seguimiento para vivir la unicidad es un camino lento, que se expresa en la escena de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando le dice Jesús a los discípulos, ¿qué hacemos con toda esta gente? Dadles vosotros de comer. Reacción primera del yo egoico. ¡Oh! ¿Cómo vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a esta multitud? Enseguida el yo, quieto, parado, no te comprometas ahí. Y la respuesta de Jesús, que es la que dejo ahí en el aire. ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Mirad cuántos panes tenéis. Esta es la clave. Es mirar más allá de nuestro yo, de sus manías, apetencias, mirar en lo profundo de nuestro ser para descubrir lo que somos. Que lo que somos es lo mismo que es cualquiera de los que estamos aquí. Id a ver. Y después de haberse cerciorado, termina el relato, le dicen, sí, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Tienen 7, que en la Biblia es todo, símbolo de todo. El ser humano lo tenemos todo para darnos en donación a los demás, para poder identificarnos con los demás, para no vernos separados con los demás. Pero eso es una labor que exige tiempo y cada cual, como explica muy bien este Evangelio en otras páginas, según su capacidad, irá dando esos pasos. Pero iniciar este camino es un acto de la voluntad. No se va a producir por una iluminación estática, ni por un... No. Va a ser forzar nuestra voluntad a ir más del yo. ¿Cómo? Mirando con ojos de ternura, de compasión, a las personas que nos rodean. Y entonces hacer lo que bellamente expresa este Evangelio que hay que hacer en estas relaciones interpersonales humanas. El camino fundamental consiste en acercarse, tocar y levantar. Y esto está presente en todo el Evangelio. ¿Qué es acercarme a otra persona? Mirarla desde el corazón diciendo, me importas. Es lo contrario de la separatidad. Me importas. Tocar. Esto viene en el capítulo 1, con la suegra de Pedro que está en la cama tirada, ¿no? Tocar, la tocó. Tocar es coger de la mano, cosa que hace Jesús en este Evangelio a menudo. Es muy tocón. En una cultura que no se tocaba nadie. Yo creo que menos que los japoneses se tocaban en aquella cultura, ¿no? Tocar. ¿Qué es tocar? Es identificarse con. Acercarme, mirar acercándome. Me importas. 2, hago mío tu problema. Y 3, la levanto. Levantar es la unión de fuerzas para superar la separatividad y la postración.
Eso es la compasión. La compasión no es una pena mental o del corazón, un sentimiento, sino que es una acción para levantar a cualquier persona de la postración. Y esto lo tenemos que hacer, según este Evangelio, con una gran humildad. Y termino con estas frases del profesor Cencillo, Luis Cencillo, que a mí me marcaron mucho. Lo que en todo caso y siempre necesita cualquier sujeto humano para realizarse es hacer una cura de realidad y poner sus pies sobre la tierra desnuda de su humanidad indigente, y así hacerse apto para reconocer sus posibilidades a fondo y sus límites, y hasta dónde puede llegar o no llegar, y los precios que ha de pagar, que hay que pagar. Hay muchos que quieren ahorrarse los precios, lo cual ni siquiera en régimen de gracia es en absoluto posible, decía Cencillo. Luis Cencillo, sabio, está expresando en este párrafo esto un poco que yo he dicho. No lo podemos todo. Ese yo, eso es un cuento que se ha hecho el propio ego sobre sí mismo. Somos todos frágiles, limitados. Hay que poner los pies en la tierra de mi humanidad indigente y desde ahí hacer lo que pueda, pero pagando, cargando con la cruz, es decir, pagando los precios que tengo que pagar. Ah, no, es que yo quiero un amor bonito, de solo placer, no. El amor va a implicar pagar precios, renuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es, en síntesis, un poco apresurada, pues lo que he tratado de transmitir, sobre todo que quede la idea de que hay que relativizar por completo los textos de los evangelios, sacarlos de su literalidad y no seguir utilizándolos más en sentido literalista, realista, porque no son la realidad, sino que son un camino maravilloso y misterioso, lleno de simbología y mitología para acercarnos a la realidad. Bueno, ya está. Gracias. Y termino quitándome la gorra y dando las gracias a un gran maestro en mi vida, que es Enrique Martínez Lozano, que me abrió y me sigue abriendo a toda esta visión transpersonal de la espiritualidad, ¿no? Evangélica en este caso. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo hablo mucho, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ha mencionado en alguna ocasión... No oigo bien. ¿Ahora me oye bien? Sí. Estoy un poco sordo. Sí, ya soy viejo ya. Vale. Que ha mencionado sobre el simbolismo el número 40. Pero ¿El simbolismo? Del número 40, que es un número simbólico. Sí. Pero no sé cuál es. Si me lo pudiera explicar, por favor. Hombre, el 4... En la Biblia son todos símbolos, o sea, leer la Biblia al pie de la letra es algo también absurdo, está llena de símbolos y de cosas ocultas o mistéricas, ¿no? Todos los números tienen un sentido, un significado, ¿no? El 4 es el símbolo de la universalidad, ¿eh? Bien sencillo es, norte, sur, este y oeste, ¿no? 4 puntos cardinales, ¿no? 4 vientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se emplea para indicar un poco algo que es muy, muy fundamental y que abarca a todo el continente, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estuvo el pueblo de Israel 40 años vagando por el desierto? Pues es que prácticamente recorrió todo un mundo, es decir, volvió a nacer a un mundo nuevo, ¿no? Y Elías 40 días también en el desierto y Jesús 40 días en el desierto. Eso es un número que define mucho a Israel, lo mismo que el número 12. El 12 en la Biblia y en los Evangelios siempre hace referencia a las 12 tribus de Israel, a lo que es Israel, el pueblo elegido de Dios, nada menos, ¿no?
Entonces, y el 4 también, el 40 también son como símbolos de identidad de ese pueblo, ¿no? El 7 es la totalidad, ¿no? Porque se pensaba, pues, qué sé yo, la semana, ¿cuántos días tiene? Lo completo, 7 días. ¿Cuántos días dura la creación en el Génesis 2? 7 días. En fin, el 7 es lo completo, lo terminado, ¿no? El 3 tiene otro significado, el 6, todos tienen, y cuando emplean un número lo emplean por algo, no es casualidad. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, mejor así te oigo bien. Muchas gracias por la ponencia. Quería hacer una pregunta que sé que seguramente no ha explicado por falta de tiempo, porque lo ha dicho un poco sobre la metodología, porque me cuesta un poco entender la diferencia conceptual entre lo que es el Jesús histórico y lo que es el Jesús religioso, por decirlo de alguna forma. Pero la pregunta va a este lenguaje mítico y simbólico que se usa en toda la Biblia, pero ahora estamos hablando de los evangelios. ¿Usted cree o se sabe si los autores de estos textos eran conscientes de estar usando un lenguaje mitológico a sabiendas de que todo eso no ocurrió? Y ya está. Entonces, esas primeras comunidades, digamos, cristianas, ¿sabían que estaban pues usando un lenguaje o se creía en la veracidad de esos hechos? Bueno, yo pienso, yo no estuve allí en el siglo I, ¿no? Pero esas historias míticas que aparecen, ¿no? O sea, en el siglo I, en el Oriente Próximo, por ejemplo, donde está ambientado todo esto, ¿no? En el mundo helenista, etcétera, se creía en todas esas cosas, en los milagros, en los prodigios, se atribuían milagros a montones de gentes, desde Vespasiano hasta Joni, en fin, a muchos personajes. No había dificultad en aceptar eso como formando parte de la cultura y de la vida cotidiana, ¿no? Ahora bien, lo que se escondía detrás parece que quien escuchaba esas historias, que eran como parábolas, como cuentos fantásticos, sabía más fácilmente que nosotros, que estamos invadidos por el rigor de la imagen vista, sabía más fácil ir más allá y podía interpretarlo más allá. Cuando a un judío se le decía, y eso duró 7, tienen 7 panes, diga, todo, ya sabía, de algún modo sabía el significado, el simbolismo del número 7 o de otras cosas, ¿no? Y yo pienso que yo solo puedo responder de Marcos, que es el que más he estudiado, con mucho, ¿no? Yo pienso que hay una conciencia continua de la intención simbólica que va metiendo con cuña y a veces con un montaje ideológico firme y claro, como de Einstein, ¿no? Ahora meto esto, ¿no? Porque sabe que esa pequeña cosa está simbolizando algo muy importante, ¿no? Yo creo que hay una conciencia real en el evangelista Marcos de todo lo que está escribiendo, en el orden en que lo ha puesto y por qué lo ha puesto así y no de otra manera. Es una hipótesis, pero yo creo que, porque es que emerge, porque todo lo que yo he intentado decir creo que está presente, no fuerza el evangelio para nada. No lo retuerce, sino es que emana de ahí, es que está, se ve, ¿no? A nada que sepas mirar, lo descubres, ¿no? Uy. Gracias, Sixto. Entonces, desde esta visión, como ha dicho Román, un poco humanizada que nos das de Jesús, ¿cuál es tu respuesta a estas 10 preguntas que él mismo te hizo? Si Jesús, por ejemplo, resucitó entre los muertos, resucitó a personas, etcétera. Mójate con esto. No, no es mojarse. Todas las historias de curaciones y de resurrecciones son narraciones. Nada más, nada más. No ocurrieron. Por eso cada evangelista cuenta una. Mira, en aquel tiempo había la salud, lo que constituía una persona, era mirado a 3 niveles, que era lo que conformaba la personalidad, la persona. Uno, el primero era los ojos. A ver,
En aquel tiempo no se creía en el cerebro, ¿no? Porque el cerebro no existía. Existía el corazón. La mente estaba en el corazón, ¿no? Entonces, lo estoy buscando para decirlo con corrección, pero vamos, si no lo diré de recuerdo, igual me confundo algo. Pero bueno, la salud, las tres zonas fundamentales de la personalidad eran la zona del pensamiento emotivo, que era el corazón que informa a los ojos, o los ojos que informan al corazón. La zona, segundo, del lenguaje autoexpresivo, relacional, la boca y los oídos. Y tercero, la zona de la acción premeditada, que está simbolizada en las manos y en los pies. Eso es lo básico. Si a alguien le fallaba una de esas tres zonas, ya no era persona, ya no era estimado como persona completa, ¿no? Es curioso, en los evangelios ninguna historia, ninguna narración, pues se refiere a que Jesús curó un constipado o un dolor de muelas o qué sé yo qué. Se refiere a enfermedades que afectan a que una persona no sea considerada como persona. Uno de cada. Rara vez se repiten, ¿no? Marcos sí repite, el de los ciegos, pero porque va a explicar entre una secuencia gigantesca de 2 capítulos y medio, un ciego que apenas lo puede curar Jesús y otro que al final recobra la vista. En medio está toda la ceguera que le rodea a Jesús continuamente, de los que no quieren renunciar a sus privilegios, a su dominio, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es? Yo me imagino, y es una imaginación muy occidental, ¿cómo expreso yo que en Jesús he encontrado una luz nueva para ver la vida, para ver el ser que somos, etcétera? Voy a hacer un tratado, el ser, la profundidad. Cuento la historia de un ciego que no ve, que se encuentra con Jesús y que ve. ¿Existió el ciego Bartimeo? No. ¿El ciego de Betsaida? Tampoco. ¿Curó Jesús de la ceguera física a alguien? Seguramente no. ¿Cómo expreso yo que en Jesús se puede encontrar en este camino, en esta nueva forma de situarse en la realidad, se puede encontrar fortaleza para seguir adelante? Pues cuento la historia de un paralítico que no se puede mover y que con Jesús es capaz de moverse, le afecta a la zona de la acción, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que está aislada en sí misma, encerrada en sí misma? Pensemos ahora, pues los médicos sabéis más de esto, ¿no? La depresión, bueno, está extendida como nunca en el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en Jesús te puede romper ese aislamiento. O sea, si aceptas este reto, ¿no?, de superar el yo, de abrirte a otros, de ver a los demás como tú mismo, tú misma, podrás encontrar un renacimiento, ¿no?, de tu ser, ¿no? Pues ahí aparecen los sordos, los que no pueden hablar. Pero todos los relatos que cuentan los evangelios de curaciones son símbolos, metáforas, o como queréis llamarlo, de algo que afecta a algo fundamental de la persona. Y que, cogiendo este camino que plantea este Jesús de Galilea, eso se puede superar, ¿no? Pero que Jesús resucitó, pues nadie resucita, porque nadie muere. Ahora, ¿qué entiendes por resucitar? Que su cuerpo, con su pelo y sus... ¿volvió a animarse? No, nada de eso. Si somos el ser, si nuestro ser es esa vida fluyente que es siempre, nuestro ser siempre es. Entonces sí, muere nuestro yo formal. Los átomos que nos conforman el aspecto se desintegran en la mente, bueno, el cerebro desaparece, eso desaparece. Pero yo no soy eso. ¿Cómo que no? Me dice mi yo Sisto, claro que eres eso, tú eres Sisto. No, eso es algo, es una forma que ha adoptado la vida que es, ¿no? Siempre lo que aquí está ahora bulliendo es la vida,
que está expresándose a través de esta figura que estáis viendo. Pero la resurrección de Jesús como hecho físico no es insostenible, ¿no? La resurrección de muertos, ¿dónde están? ¿Dónde está Lázaro? No, es que luego se murió, pues vaya resurrección de pichorras, que se dice en Tudela, ¿no? Entonces, ¿dónde está la hija de Jairo? Es que también se murió. Entonces, son todos relatos, ¿no? Qué bellos relatos, ¿no? Para hablar de la muerte como un sueño, o sea, de que no encerremos. El relato de Lázaro es estremecedor, que está copiado de Marcos, de la hija de Jairo, ¿no? Las protagonistas son las hermanas, que han metido a su hermano en una poza inmunda de podredumbre sellada con una piedra gigantesca, ¿no? Lo han dejado en la muerte, ¿no? Y el milagro de esa escena es que las hermanas al final accedan a quitar la losa, que permite que el muerto, que la persona no quede en la muerte, ¿no? Porque no quedamos en la muerte, ¿no? Una cosa muy compleja, muy complicada, que no da tiempo de explicar. Esto para las 100 jornadas. Como igual con otra forma, pues estaremos igual aquí, presentes, ¿no? Bueno, ¿algo más? Pues gracias.